Hola, Colo. Hola, Buen Juan también. día, ¿cómo andán? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. perfecto. perfecto. Que yo me crucé. Te Ahora voy sí. a saludar a los chicos del C, porque a los del A ya los saludé ayer, ya medio que... Juancito, qué sorpresa, ¿cómo andás? Hola, viejo. ¿Todo bien? Acá estoy paseando, Bueno, me pasando alegro. por clases. ¿Cómo andás vos? Es bien, bien, todo bien. ¿Te queda Qué cómodo bien. hacer la observación en este contexto? Digo, ¿estás quietito? Sí, sí, sí. Es una gloria. Hay mañanas que se me complican, pero hoy, por ejemplo, ahora que empiezan a las 10 las clases, tengo como 5 o 6 para ver. Está Perfecto, buenísimo. perfecto. Saludo a los chicos. Me gusta. Bueno, bueno. ¿Cómo estás Bueno, vos? bien, todo bien. Por suerte bien. Arrancá. Yo en un Sí, sí. ratito yo escucho y después me voy. Dale, Hola. dale. Hola. Bueno, hay quórum. Ahí está entrando Felipe y largamos. Manu, Patricio. Siempre necesitan 5 minutos más. O sea, si entro y 10, entran y 5. Si digo entro y 5 y arrancamos, entran y 6 y 7. No hay forma de no estar admitiendo gente sin parar. Martín. Bueno, de a poquito se irán sumando. De última está la grabación. Largamos, chicos. Bueno, bien con la actividad del martes. Creo que sí, la curva de resultados me gustó, anduvieron bien, así que por lo que veo están manejando el tema bastante bien, y eso es bueno. Hoy pasamos un poquito de capítulo, estuvimos viendo hasta ahora límites de variable finita, ¿sí? Cuando x tiende a un número, todas las mecánicas de resolución dentro de las situaciones que vimos, que les aclaro que el tema es mucho más amplio, hay muchas más indeterminaciones y hay otros procesos para otro tipo de funciones. Nosotros nos limitamos a un paneo general y a ver los casos más comunes, por así decirlo. Hoy cambiamos a la idea de cálculo de límite funcional, pero de variable infinita. Es decir, vamos a ver cómo es la cosa cuando x no tiende a un número, sino que tiende a infinito. Que eso, bueno, va a presentar algunos cambios importantes. En estos límites, donde x tiende a infinito, ya no contamos con la posibilidad de reemplazar, dado que infinito sencillamente no es un número. Entonces, ese primer paso que teníamos en los casos anteriores, que yo les decía reemplacen y fíjense qué pasa, bueno, acá ya no se puede hacer, porque no puedo reemplazar por infinito, porque no es un número. Entonces, ya todo cambia desde el principio. Vamos a presentar algunos ejemplos muy simples que se resuelven por uso de la intuición, mera intuición, y nos van a permitir resolver situaciones más complejas. O sea, voy a presentar algunos ejemplos de casos muy sencillitos de límites que vamos a resolver casi aplicando en el sentido común, y nada más que eso. Como que van a ser casi obvios. Bueno, ese cuadro no debería estar, pero no importa. Primera situación, para que completemos entre todos, digamos. Límite cuando x tiende a infinito de la función 4. Es un ejemplo, ¿eh? 4 es una función constante, ¿sí? Si lo tienen que visualizar, es una recta horizontal que corta al eje y en 4. ¿Qué piensa o qué intuyen que ocurre con el valor de esta función cuando x toma valores cada vez más grandes, viendo que la función es constante, siempre vale 4? ¿Qué sospechan que puede llegar a dar este límite? ¿Una idea? A ver si lo graficamos. 4. Claro, ahí está. La función es constante, la función siempre vale 4. Por más que x valga 1, 2, 100 o 1000 millones, la función siempre vale 4 porque en la ecuación no hay x. O sea, no va a cambiar nunca ese 4. Entonces es como un caso extremo de límite. No es que la función se está acercando a 4, siempre vale 4. Bueno, en este caso, el límite entonces es el mismo valor de la función, ¿sí? O sea, en las funciones constantes, el límite para x tendiendo a infinito es esa misma constante. Segunda situación, límite cuando x tiende a infinito de... Y acá lo que tenemos es una función cuadrática.
yo podría extender eso a un polinomio cualquiera, pero bueno, vamos a mirar esta situación que es una cuadrática. X al cuadrado menos 5x más 1. Imagínense que en esa expresión, en esa función, la x va tomando valores que son cada vez mayores. O sea, podría, no sé, valer 10, y después valer 50, y después x valer 100, 1000, 1000 millones, ¿sí? ¿Qué piensan que ocurriría con el resultado de esta expresión a medida que x toma valores cada vez más grandes? ¿Qué piensan que pasa con el resultado de esa cuenta? ¿A qué se estaría acercando? ¿Una idea? ¿Al cero? El 0, a ver, agarrá la calculadora, ¿tenés a mano? No, pará, ahí la busco. O el celu, o cualquier cosa. Sí. Sí, el celu sí. Bueno, abrí la cálculo del celu, dale. Dale. Bueno, reemplazá la x por 10, o sea que tenías que hacer la cuenta 10 al cuadrado, bien, menos 5 por 10, más 1, ¿no? Para que la calculadora se me complica. Problema. Una especie de hobby. Si alguno tiene una calculadora y lo puede hacer más rápido, mejor, porque en la Bueno, calculadora da del celular se 51, no importa complica. la calculadora, da 51. Vamos a pasar a otro valor de x, o sea, acá lo que hicimos Ah, fue ahí está, ahí me dio 51. ver qué pasa para x igual 10. Vamos a cambiar a uno mayor, porque x tiende a infinito. Vamos a tomar x igual 100, por ejemplo. Entonces sería 100 al cuadrado menos 5 por 100 más 1. 100 al cuadrado es 10.000. Le saco 500, me queda 9.500 más 1, 9.501. O sea que fíjate que cuando x pasó de 10 a 100, la función pasó de 51 a 9.501. No lo veo que se esté acercando a 0 cuando x se agranda. De hecho, si se tomaron un valor de x más grande, por ejemplo 1000 o 10.000 o 100.000, el valor de la función sería ya un número enorme, porque fíjense que empieza con x al cuadrado. O sea que lo primero que hace la función es ese valor de x que uno está provocando que sea cada vez más grande, elevarlo al cuadrado. Eso lo hace gigante, ¿sí? Entonces, viéndolo un poquito desde este punto de vista, a medida que x toma valores cada vez más grandes, o sea, tiende a infinito, ¿qué ven que esté pasando con el valor de la función? Va aumentando. Va aumentando. Y lo que va aumentando indefinidamente, decimos que a qué se está acercando. Al infinito. Exactamente. Bueno, esa era la conclusión a la que quería llegar. El límite de esta función es infinito. ¿Por qué? Y bueno, podemos hacer una pruebita con algunos numeritos, pero en general, digamos, la justificación está dada porque cuando yo un número muy grande lo elevo al cuadrado, o al cubo, o a la cuarta, o a la quinta, se hace muchísimo más grande, ¿sí? La potenciación tiene ese efecto. Entonces, si nos toca un ejercicio con una función cuadrática, ponemos simplemente infinito. Exactamente, porque es casi trivial. Es más, cuadrática y después lo vamos a generalizar a cualquier polinomio. Puede ser de grado 3, 4, 10, lo que venga, ¿sí? En este cuadro azul que me apareció de forma precoz, van a ver después algunas reglitas más generales. Estos son como ejemplos puntuales. Vamos a la tercera situación que quiero que vean. Y acá tenemos una función que es 5 sobre x más 2. Nosotros decimos, o dijimos, o mejor dicho, está indicado acá en el límite, que x tiende a infinito, ¿no? Si x tiende a infinito, entonces en esta fracción, el numerador está quieto, por supuesto, porque es un 5, eso no va a cambiar nunca, pero el denominador, el de abajo, si x tiende a infinito, ¿eso a qué piensan que se va a acercar? Lo de abajo únicamente. A infinito. Infinito.
¿sí? Porque es ese mismo valor de x, pero le sumo 2. Bueno, infinito y un poquito más sería, ¿no? O sea que esto de acá abajo también va a tender a infinito. Entonces tengo que interpretar de alguna manera esto, que es una división entre un número y algo que se acerca a infinito. En una división, cuanto más grande es el de abajo, el divisor, dejando quieto el de arriba, cuanto más grande es el de abajo, el divisor, el resultado de la división es cada vez más chiquitito. Y eso tiene que ver, digamos, tiene que ver con la interpretación de una división. Un cociente, cuando hablamos de una división, y lo pongo en forma de fracción, que es más fácil, significa cuántas veces entra lo de abajo en lo de arriba. Porque dividir es eso, ¿sí? Si lo de abajo es cada vez más grande, entra menos cantidad de veces en lo de arriba. En un caso extremo, cuando lo de abajo tiende a infinito, la cantidad de veces que va a entrar en lo de arriba va a acercarse a cero, porque lo de abajo es tan grande que prácticamente deja de caber en lo de arriba. Si ustedes agarran la calculadora como para hacer una prueba con esto, y hacen 5 dividido, no sé, 10, por ejemplo, les va a dar, bueno, 0,5. Y si hacen 5 dividido 100, o sea, agrando el de abajo, les va a dar un número más chiquitito, 0,05. Y si hacen 5 dividido 1000, les va a dar 0,005. Es decir, manteniendo el número de arriba quieto y haciendo que el de abajo sea cada vez más grande, el resultado de la división van a ver que es cada vez más cercano a 0. Entonces lo pueden ver desde el punto de vista de que es una división o desde el hecho de hacer una pruebita con la calculadora como para confirmarlo. De una u otra forma, entonces, cuando tenemos un número dividido algo que tiende a infinito, como es, en este caso, x más 2, el resultado de eso, de ese límite, mejor dicho, es 0. ¿Sí? Esa división tiende a 0. Esta es más fácil de interpretar. Límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x. 2 a la x significa multiplicar el 2 por sí mismo x veces, porque es una potencia. Y x tiende a infinito. O sea que tenemos que pensar en 2 por 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 2 infinitas veces. ¿Eso qué se imaginan que da? Infinito. Infinito, ¿sí? Porque cada vez que yo el 2 lo multiplico por 2 de vuelta, se duplica, cada vez se hace más grande. Así que esto es sencillo. Sin embargo, no todas las potencias dan lo mismo, porque piénsenlo en este otro ejemplo. Es lo mismo, la misma situación de recién, pero acá la base no es 2, es 2 tercios. 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. Cuando yo algo lo multiplico por 2 tercios, ¿se agranda o se achica? Se achica. El chico. Porque 2 tercios es más chico que 1. Entonces yo tengo 2 tercios que lo achico un poquito porque multiplico por 2 tercios y lo achico de vuelta porque multiplico otra vez por 2 tercios y así infinitas veces. ¿A qué me estoy acercando si algo lo achico cada vez más sin parar? ¿A cero? A 0. ¿Bien? Y ahí terminamos entonces con estos ejemplos elementales o triviales o que resolvimos casi usando la intuición en sentido común y no hubo mucho procedimiento analítico que lo justifique. Y esto lo generalizo entonces ahora en, estos son ejemplos y lo que está en el cuadro azul son como las reglas más generales. Límite cuando x tiende a infinito de un número va a ser el mismo número. Límite cuando x tiende a infinito de un polinomio cualquiera de cualquier grado, si es un polinomio, es infinito. Límite cuando x tiende a infinito de un número dividido un polinomio, va a ser siempre 0. Como en ejemplo 3. Límite cuando x tiende a infinito de un número más grande que 1, elevado a la x, infinito, como pasó en el 4. Y si el número es más chico que 1, lo que está en la base, entonces se va a ir achicando cuando se multiplica por sí mismo, el resultado va a ser 0. Estas son las 5 reglitas que acabamos de deducir. ¿Bien? Bueno, algunos ejemplitos de aplicación y... mira, bueno, me olvidé de poner la aparición de a poquito. Aparecen todos juntos, no importa. Ejemplo 1, límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Bueno, es un número dividido en un polinomio. Entonces responde a una de las reglitas que vimos recién y dijimos que eso va a ser 0. Ejemplo 2, límite cuando x tiende a infinito de 2x más 3. 2x más 3 es un polinomio de grado 1. Así que por la propiedad de recién, esto va a ser infinito seguro.
Y ejemplo 3, límite cuando x tiende a infinito de 546, que hasta donde yo sé es un número, entonces va a ser el mismo número, 546. ¿Sí? Ejemplos así bien triviales y fáciles de resolver. Acá va un chiste muy malo que me hicieron a mí en mi primera clase en la facultad en Tandil, cuando estaba estudiando allá ingeniería. Me acordé de este chiste y digo, se los voy a hacer. Es malísimo, chicos, no se ilusionen. Pero bueno, hay que hacerlo. Resulta que va un profesor al pizarrón y presenta el siguiente ejemplo, cuando estaban viendo cálculos de límites, ¿no? Pone el límite cuando x tiende a 8, de 1 sobre x menos 8, y el tipo, bueno, explica que esto da infinito, ¿no? Porque reemplazamos y me queda 0 abajo. Pero hay un chico que no estaba prestando mucha atención. Y entonces el profesor, observando eso, lo invita a resolver un ejercicio al pizarrón, a este alumno, a partir de este ejemplo que él puso. Y le presenta entonces el siguiente ejercicio. Límite cuando x tiende a 7, de 1 sobre x menos 7. Y el chico, después de pensar un rato y mirar el ejemplo, pone la respuesta. Es malísimo, pero bueno, en su momento un poquito me causó. Pasamos de tiempo, espero que lo hayan entendido, ¿no? Después de última la vuelven a mirar. Seguimos, volvemos a la matemática. Si un límite se sale de las estructuras que presentamos al principio, podemos aplicar una propiedad de los límites que nos permite calcular el límite de aquellas partes cuyo comportamiento sí conozcamos, por separado. Por ahí lo que acabo de leer no entendieron nada, pero con el ejemplo va a quedar claro. Supongamos que me ponen este límite. Y yo digo, pero espera, porque esto no está en ninguna de las 5 situaciones que yo presenté hace un ratito. Entonces, ¿cómo hago para resolver esta situación? Lo que esta propiedad que yo nombré en el punto anterior me está diciendo es que en lugar de mirar el límite de esta función completa, así todo entero, lo que podemos hacer, sustentado por unas propiedades de los límites que no vale la pena enunciar porque no tiene sentido, es, en lugar de mirar todo junto, mirar cómo se comporta cada una de las partes que sí respondan a alguna de las situaciones elementales que vimos al principio. Entonces yo no voy a mirar todo, voy a mirar aquello que sé cómo se comporta. Por ejemplo, este término. Ese término es un número, es 3, es constante. Y cuando x tiende a infinito, ¿eso a qué va a tender? Solamente esa partecita. A 3. A 3. Entonces lo que ponemos es así, tiende a 3. Ahora voy a mirar otra parte que también sé cómo se comporta, que es este otro término. ¿A qué tiende esto cuando x tiende a infinito? ¿A 0? A 0, porque es un número sobre un polinomio. Chau, eso se va a 0. Y vamos al exponente de acá arriba. Cuando x tiende a infinito, ¿eso a qué tiende? Es bastante A infinito, ¿no? infinito, porque es x, claro. Entonces, en vez de mirar todo junto, miran las partes por separado. Y eso les va a permitir concluir algo acerca del resultado final. Porque lo que voy a hacer ahora entonces es colocar, en lugar de, digamos, a modo de intentar resolver el límite, vamos a poner aquello a lo cual tiende cada una de estas partes con las operaciones que están en el medio. Por ejemplo, el más en el medio y, bueno, la potenciación para la x esa. Entonces lo que nos queda, que se me pisó ahí, sería una cosa así. 3 más 0, todo elevado al infinito. 3 más 0, por supuesto que es 3. Me queda 3 elevado al infinito. Y si hacemos la interpretación de 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 infinitas veces, eso sabemos que da infinito. Y se acabó. ¿Sí? O sea, estudiamos cómo se mueven cada uno de los pedacitos o de las partes de la función y después hacemos las operaciones que haga falta entre los resultados. Esta es la estrategia para aplicar cuando nos salimos de los casos tan obvios como los anteriores. Colo, ¿y no podías tipo ya decir como, en vez de analizar por partes, decir como ya está el exponente, la x en el exponente, ya decir directamente como está el exponente, es infinito? No, porque si la base fuera algo más chico que 1, te da 0. Ah, claro. Por eso, Bien. hay que saber un poquito cómo es la base. Pero bien la observación. Y presento entonces, por último, para terminar, una nueva indeterminación que aparece en este tipo de límites. Vimos en los límites anteriores la indeterminación 0 sobre 0, cómo trabajarla y todo. Bueno, acá nos aparece en este contexto una indeterminación nueva. Si en la evaluación inicial de un límite obtenemos la expresión infinito sobre infinito, debemos seguir trabajando por tratarse de una indeterminación. Ejemplo, y el típico y los únicos con los que vamos a trabajar.
fracciones de polinomios. Cuando analizamos, me adelanté, cuando analizamos el comportamiento de esta función, yo miro todo junto y no sé, si miro todo junto no sé cómo se mueve eso porque no es una situación que hayamos visto. Pero sí sé que lo de arriba, por ser un polinomio, tiende a infinito, y sé que lo de abajo, por ser un polinomio, también tiende a infinito. O sea, yo, dentro de lo que vi, puedo asegurar esas dos cosas. Con lo cual, lo que obtengo acá en la evaluación inicial es infinito sobre infinito, que es una situación que acabo de definir como indeterminada. Hacemos el chirimbolito, que me indica que esto es indeterminado y que no me sirve de nada, tengo que seguir laburando. Y cómo seguiría el trabajo. Bueno, acá hay una reglita. Lo que haremos en estos casos es lo siguiente. Vamos a dividir a todos los términos de arriba y de abajo por x elevado al mayor exponente visible. ¿Cuál es el mayor exponente visible en esta función? 2. 2. O sea que vamos a dividir a todos los términos de arriba y de abajo por x al cuadrado. Y hago un paréntesis acá. Para justificar un poquito lo que voy a hacer. De alguna manera también lo justifiqué cuando vimos el procedimiento este del conjugado. Cuando una fracción ustedes la multiplican arriba y abajo por lo mismo, la fracción es equivalente. Bueno, cuando la dividen arriba y abajo por lo mismo, la fracción también es equivalente. Digo esto para que no piensen que esto que voy a hacer me está cambiando la función. No, nada está cambiando, ¿sí? Estoy haciendo un procedimiento que es legal porque me mantiene la fracción absolutamente equivalente. Voy a dividir arriba y abajo exactamente por lo mismo. Lo hacemos, pucha, che, eso tenía que aparecer al final. Bueno, tenemos ahí el límite, vamos a... acá, blanco, chau. Bien, ahora sí. Tenemos el límite que vamos a resolver, y entonces lo que dije es, vamos a dividir arriba y abajo por x al cuadrado, ¿no? Que era la mayor potencia que estaba visible. Esto me permite hacer un montón de simplificaciones. Fíjense que puedo tachar, puedo tachar esta x al cuadrado con este x al cuadrado, puedo tachar esta x con el cuadrado, puedo tachar esta x al cuadrado con esta x al cuadrado. Pues un montón de simplificaciones algebraicas van a ser posibles una vez que dividen arriba y abajo por lo mismo. Entonces me queda esto que tenemos acá. Y ahora nos enfocamos, estoy acá en esta etapa, no nos adelantemos, esto tenía que haber sido después. Ahora que hice este procedimiento, me enfoco en cómo se comportan cada uno de estos términos que tengo dando vuelta. Todos van a caer dentro de alguna de las situaciones que ya vimos. Por ejemplo, el 3 queda quieto, por eso va a tender a 3. Este término de acá es un número sobre un polinomio, tiende a 0. Este término de acá es un número sobre un polinomio, tiende a 0. Esto de acá es un número, queda quieto. Y esto de acá, que también es un número sobre un polinomio, tiende a 0. Entonces lo que hice después, y ahora sí nos podemos enfocar en esta parte, es operar entre esos resultados. 3 más 0 menos 0 dividido menos 1 más 0. Lo cual claramente da menos 3, que sería el resultado final de nuestro límite. Colo, Sí. yo no entiendo por qué dividiste todo esto por x al cuadrado. Tipo, por las cosas que... Es la estrategia, es lo que hay que hacer para poder salvar la indeterminación y salir del infinito sobre infinito. O sea, es como la receta, por así decirlo. ¿Y cómo me doy cuenta cuando lo tengo que hacer? Porque en los ejemplos que mostraste antes había una división y simplemente pusiste que da igual a 0, que daba igual a 0. Porque este es el procedimiento que tenés que hacer, o la receta que tenés que usar, cuando atravesás una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Por eso siempre hay que detenerse en la evaluación inicial, a ver dónde estoy parado, y eso me dice cómo tengo que seguir. ¿Está bien? O sea, si vos haces la evaluación inicial y ya llegaste a que el límite es 0, o es infinito, o da 4, o 10, ya está, se acabó, lo resolviste. Pero si al hacer esa evaluación inicial pasás por esta indeterminación infinito sobre infinito, entonces este es el procedimiento para salvarla, ¿sí? Para llegar a un resultado concreto. ¿Bien? ¿Alguien más me está queriendo preguntar algo? Yo. Sí. Pero ¿cómo definís todo? Espera, perdón, de vuelta, Franco, que se me trabó el audio.
¿cómo definís cuál es el número por el que va a salir todo? O sea, ¿cómo definís que era x al cuadrado? Siempre tiene que ser x elevado a la mayor potencia que estés viendo vos en la función. Si te aparece un x a la quinta en un lugar y no hay mayor potencia que eso, tenés que dividir arriba y abajo por x a la quinta. Ahora otro ejemplo. ¿Sí? Siempre es la mayor potencia de x presente. Ahora un ejemplito más. Ejemplo 5. Y acá lo pongo más molesto porque esto tiene una etapa previa que es importante que la hagan para poder resolver estos límites bien. Antes de hacer incluso la evaluación inicial, digamos, vamos a eliminar los paréntesis, porque los polinomios, lo ideal en este contexto, digamos, donde x tiende a infinito, es que estén escritos en forma polinómica, o sea, que estén todos libres de paréntesis, todos rotos, y bueno, y bien ordenaditos, digamos, para que estés bien a la vista al grado y todo eso. Entonces voy a eliminar este paréntesis de acá, haciendo cuadrado de binomio, y este paréntesis de acá abajo, haciendo distributivo. ¿Bien? Haciendo el cuadrado de binomio arriba, me queda, bueno, 4x cuadrado más 4x más 1, menos 4x, que es ese otro término que estaba desde antes, y abajo distribuyendo me queda 3x más 15. Fíjense que puedo cancelar estos dos términos de acá, 4x positivo y negativo los puedo volar, esto es una particularidad, digamos, de este ejercicio, con lo cual me queda este límite ahora, que es el que tengo que estudiar. Genial. Bueno, lo de arriba es un polinomio, y lo de abajo es un polinomio. O sea que ambos tienden a infinito, con lo cual cuando yo hago la evaluación de esto, estoy cayendo otra vez en esta indeterminación infinito sobre infinito, y por eso entonces, como esto no puedo ser el resultado porque es indeterminado, tengo que hacer lo que hice en el ejemplo anterior. Es decir, dividir arriba y abajo a todos los términos por, ¿qué cosa? X al cuadrado. X al cuadrado. Exactamente, ¿sí? Pues justamente, otra vez es x al cuadrado, pero eso es casual, no siempre es x al cuadrado. Bueno, lo hago. Ahí dividí a todos los términos de arriba y de abajo por x al cuadrado. Simplifico todo lo que puedo. Esto se va con esto. Esta x se va con este cuadrado. No puedo simplificar más. Con lo cual me queda esto que tenemos ahí. Y ahora que ya simplifiqué, analizo el comportamiento de cada uno de estos pedacitos. Esto se queda quieto porque es un número. Esto tiende a 0. De hecho, algunos hacen así, tachan y ponen 0. No está bien, porque tiende a 0, no es 0. Pero bueno. Esto tiende a 0. Y esto también tiende a 0. Todo sustentado por la misma razón, ¿no? Son números sobre polinomios. O sea que me quedó esto. 4 dividido 0. ¿Y eso qué es? Infinito. ¿No es infinito? Exactamente, ¿sí? Una división entre un número y algo que tiende a que se acerca a 0, ese cociente se acerca a infinito seguro. Listo, infinito. ¿Bien? Y bueno, ya está. Infinito sí es el resultado del límite, no es indeterminado. Tenemos una situación de un límite que claramente no existe, pero ya está, no hay que seguir trabajando. Bien. Bueno. ¿Por qué se tacha, profe, un No, X? algunos en vez de... Lo correcto sería hacer como dice nosotros, digamos. Encerrarlo y decir tiende a 0. Algunas personas, sobre todo en la facu, tachan y ponen 0. Y no está bien eso, porque no es que vale 0, ¿sí? Es que tiende a 0. Entonces no hay que tachar nada. Lo correcto sería como está escrito ahora. Vamos a tratar de hacerlo bien. Vamos a tratar de hacerlo así. Aunque ocupa un poquito más de espacio, pero está mejor escrito. Eviten el tachar. ¿Te referías a eso, no? Perdón. Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces, con esto de la guía, ¿qué es lo que se puede agregar? Ya les digo. Límites. No es tanto. Hasta el 9, el 10 y el 11. 10 y 11. Sí, función por tramos. Sí, después con el 12 voy a trabajar un poquitito yo primero. 10 y 11 quedaría. ¿Sí, chicos? Para el martes. Acuérdense que ahora nos vemos martes y jueves. Bueno, chao. Dale.
Buenísimo, Colo. profe. Nice. Chao, profe. Chao. Chau. Nos vemos. Chau, Colo.